vamos a Hechos 17, del 22 al 25 y el 28. Si usted tiene su Biblia, usted puede abrir su Biblia o puede encender su Biblia. Y vamos a leer, lo voy a leer en la traducción Reina Valera. Y dice así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, que no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. 28, si puede leerlo conmigo. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Y quiero empezar a contarles sobre algo que me recordó este pasaje. Y ahorita les voy a explicar quién es Pablo, qué hacía Pablo ahí, por qué decía esta insignia y todo lo demás. Pero mientras yo leía esto, recordé a un maestro en la universidad. Tenía un maestro en la universidad que era una eminencia o es una eminencia en su especialidad. Él es un hombre muy estudiado, con maestrías. Recuerdo que cuando yo era estudiante, él estaba estudiando su doctorado. Y siempre que estábamos en las prácticas, lo veíamos en su oficina estudiando. Y yo decía, ¿qué más va a estudiar este hombre? O sea, ¿cómo es posible que tiene tiempo para seguir estudiando? Él era un padre de familia, él era esposo, él tiene una clínica y siempre estaba llena su clínica porque también fui su paciente. En la escuela estaba muchas horas, estaba en la cuestión de investigación de la universidad, escribía artículos y revistas científicas. O sea, era un hombre muy estudiado y al mismo tiempo ocupado. Y yo decía, ¿cómo es posible que tenga tiempo para seguir estudiando y que le apasione tanto estudiar? Con lo que sabe no le basta. Hasta que un día en una de sus pláticas, en una de sus clases, durante la plática, él dice: todos los alumnos que están aquí van a ver diferentes cosas cuando el paciente abra su boca. Van a ver tres tipos de personas. La primera, cuando abra la boca el paciente, van a ver solo dientes. Hay una clase de tipo de personas que solo va a ver dientes cuando abran la boca. Existe un segundo tipo de clase de personas que cuando abran la boca van a ver dientes, lengua, saliva y labios. Y existe un tercer tipo clase de persona y estas van a ver lengua, labios, dientes, saliva, nervios, vasos sanguíneos, ligamentos, articulaciones, músculos, tipos de hueso, etc. Y en ese momento el maestro, si fuera una escena de meme, bajaría sus lentes, tiraría su pluma y diría una frase matadora que marcó mi vida profesional y ha abarcado otras áreas de mi vida. Y él dijo esta frase: es que los ojos ven lo que la mente sabe. Por eso hay tres tipos de personas. Ustedes van a decidir qué es lo que quieren ver. Cuando esta frase llegó a mi vida, años después, esta frase captó mi vida espiritual. Y entonces entendí que los ojos de los hijos de Dios pueden ver lo que el corazón conoce de Dios. La gente podrá ver una enfermedad, pero nosotros vemos una oportunidad para que Dios se glorifique en medio de la enfermedad. La gente que no conoce a Dios, que no tiene un conocimiento de Dios, podrá ver un problema
tremendo. Pero los que conocemos a Dios y conocemos su palabra, la Biblia nos dice que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán para nuestro bien. La gente podrá ver una carpa, pero Aliento de Vida, ¿qué es lo que está viendo? Una iglesia llena de personas, fila de gente queriendo venir a este lugar, porque los ojos ven lo que el corazón conoce de Dios. La pregunta del día de hoy: ¿qué es lo que conoce tu corazón de Dios? ¿Qué conoce tanto de Dios? Podemos decir aquí algunos que conocemos a un Dios sanador, a un Dios consolador, a un Dios fuerte. Me encantaban las adoraciones, todas las adoraciones tenían que ver con el mensaje. A un Dios bondadoso, generoso. ¿Cómo es Dios para ti? Estoy segura, si yo preguntara hoy y diría, ¿quién es Dios para ti?, escucharía respuestas diferentes. Algunas podrían ser iguales o parecidas, pero todos aquí tendremos un concepto de Dios de acuerdo a nuestra relación con Dios. Como les decía, algunos lo conocen como su sanador, pero no lo han conocido como su proveedor. Algunos lo conocen como el consolador, pero algunos no lo han conocido como el Dios todopoderoso. Algunos lo conocen como ese Dios bondadoso, pero no lo conocen como Padre. Ese Padre que te abraza, que camina contigo, que te ama, que te alienta, que te levanta. Algunos lo conocen como Padre, pero otros no lo conocen como el Rey. Por eso yo me preguntaba, ¿por qué a veces en la alabanza, sin juzgar, yo quiero hablar yo todo de mí, pero a veces hay canciones que exaltan la majestad de Dios en su esplendor más grande, y a veces las canciones las cantamos así nada más, tranquilito, cuando habla del poder y la majestad del Dios todopoderoso? Cantamos toda la canción que conocemos: Él es todopoderoso, Él es grande y majestuoso. ¿Cuántos de aquí conocemos el poder de Dios en nuestras vidas? Y una cosa puede ser que hayamos tenido una experiencia, pero otra muy diferente es que cada día estemos conociendo a Dios. Por ejemplo, todos aquí conocen al pastor Abraham. Todos saben que le gusta el café. Todos lo sabemos. Todos sabemos que tiene una esposa, que tiene 3 hijos, que ama predicar la palabra de Dios. Sabemos eso. Y todos le llamamos pastor. Pero solo sus hijos le pueden llamar papá. Solo su esposa le puede hablar con tanta ternura y amor. Solo su esposa sabe qué es lo que hace al levantarse primero. Solo su esposa sabe cómo le gusta específicamente el café. Solo su esposa sabe cuál es su playera favorita. O sus hijos también. ¿Por qué? Porque mantienen una relación constante con Él, en donde lo conoce en diferentes facetas, no solo como pastor, sino como padre y como esposo. Ahora, la pregunta del día de hoy: ¿en qué faceta conoces a Dios? ¿Lo conoces como un Dios poderoso o como un Dios cercano, el cual te relacionas todos los días con Él y sabes lo que hay en su corazón? Y entrando un poquito en la palabra, cuando yo les cuento todo esto, porque cuando leí este pasaje, la verdad es que obviamente estaba hablando de gente no creyente, pero Dios siempre habla en nuestros corazones, y me tocó mucho esta palabra, porque Pablo, el apóstol Pablo, estaba visitando a los griegos. Y él visitó Atenas, y había un lugar llamado Areópago. Areópago era un lugar específico donde en ese lugar no había un gobernante, no había un rey,
sino que ahí se tomaban las decisiones más importantes de la región y estaban puras personas intelectuales, filósofos, donde tomaban decisiones importantes. Pero este lugar tenía una característica importante. Este lugar estaba lleno de ídolos. Habían estatuas personificaban a un dios como por ejemplo Apolos, Artemisa, Afrodita, y ellos tenían una estatua del dios que adoraban así. Imagínense un lugar lleno de puras estatuas. Y Pablo entró a predicarles. Yo no me imagino qué difícil habrá sido para Pablo, pero bueno, Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, pero al encontrarse con tanta idolatría y tantos altares, cuando de repente hace Pablo su vista y ve un lugar donde no hay ni una imagen, pero hay una insignia que dice: al Dios no conocido. Ellos adoraban, ellos ofrendaban, ellos daban sacrificio a un Dios desconocido. Y se dice que ellos lo hacían por si en su ignorancia existía algún otro Dios, pues no se les pasaba por alto de que ahí se les daba ofrenda y se le adoraba al Dios no conocido. Y Pablo utilizó eso para hablarles del Dios no conocido, el Dios que él conocía perfectamente, y les empezó a hablar de Jesucristo. Les habló del Dios creador del cielo y de la tierra. Les empezó a hablar de el Dios que no habita en edificios, sino que habita en la iglesia. Les empezó a hablar del Dios que da vida, que quita la vida. Y más allá de todo este pasaje podemos ver cómo Pablo utiliza este altar que para ellos era algo desconocido. Para Pablo no era, y fue su púlpito para predicar el evangelio. Cuando yo leía este pasaje, hermanos, me imaginaba, lo tengo que leer porque está muy raro su nombre, Areópago. Areópago como mi corazón, como el corazón del ser humano. ¿Cómo está el altar de nuestro corazón el día de hoy? ¿Será que hay algunos ídolos levantados ahí en nuestro corazón y hay un espacio para el Dios no conocido? ¿Será que todo nuestro corazón lo ocupa realmente el Señor? ¿Será que así está? ¿Será que toda nuestra adoración, el primer lugar y el trono de nuestro corazón lo está ocupando el Señor? Porque Dios no es un ídolo que se adora solo los domingos. Dios es un Padre, Dios es un Rey. Dios es un Rey. Yo veía sin mencionar, ¿verdad? Pero a los políticos presentarse en algunos lugares y la gente ahí, imagínense al Rey de Reyes, al que un día gobernará sobre toda la tierra. Qué impresionante será. Y Dios no es un ídolo al cual debemos adorarle algunas veces cuando nos acordamos. Es un Dios que quiere ser conocido en nuestras vidas. Hoy en las iglesias hay personas que conocen algo de Dios, pero no han tenido una relación constante que no les ha permitido conocer al Dios vivo. ¿Por qué? Porque han levantado ídolos en su corazón que no les permite conocer y deleitarse en Dios. ¿Qué ídolos pueden haber? ¿Qué ídolos pueden haber? El dinero es un ídolo, las series pueden ser un ídolo, las redes sociales pueden ser un ídolo, tu celular puede ser un ídolo, un pecado puede ser un ídolo, inclusive hasta cosas buenas pueden ser un ídolo. Tu servicio a Dios puede ser un ídolo. ¿Y cómo es posible? Se puede convertir en un ídolo cuando mantienes tu servicio sin tener una comunión directa con Dios. Y solo lo haces porque sabes que tienes que hacerlo, pero ya no lo haces por amor. Entonces, hermanos, ¿qué tanto de Dios conocemos en esta iglesia?
¿Qué tanto de Dios hay en nuestro corazón? ¿Llevamos una insignia en nuestro corazón del Dios no conocido? ¿O llevamos una insignia donde dice Dios conocido, con el que como las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el que está conmigo en mi trabajo, el que está conmigo en mi casa, en el que primero cuando abro los ojos es en el primero en el que pienso, cuando los cierro es el último en el que pienso, en el que todo el día estoy meditando en su palabra? ¿O es el Dios que aparece los domingos o los miércoles en las reuniones? Dios quiere ser un Dios conocido en nuestras vidas. Y yo me preguntaba por qué el avivamiento de México no había llegado. Es porque estamos adorando, estamos cantando a un Dios no conocido. Y la iglesia de Cristo necesita entrar en una etapa en donde necesita conocer las profundidades del corazón de Dios. Perdóneme por mi garganta que anda ahí un poco out. Jesús, cuando era hecho hombre, cuando fue hecho hombre, él caminaba entre la multitud y había gente que ni siquiera le reconocía y le preguntaban: ¿quién es este? Y un día él preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Hijo de Dios. Hermanos, ¿quién es Dios para ustedes? ¿Quién es Dios para el aliento de vida? ¿Quién es Dios para tu familia? ¿Qué concepto de Dios hay en tu corazón? ¿Qué tanto de Dios conocemos? ¿Qué tanto de Dios buscamos? Les dije que era un tema básico, elemental, pero preciso, y la vida base del cristianismo. Porque no podemos seguir cantando sin adorar a Dios. Las letras son hermosas y yo les hablo desde mi punto de experiencia personal. Justamente la semana pasada estaba yo aquí en un proceso. Bueno, sí estaba en un proceso, pero en la adoración estaban cantando una canción que dice: voy a adorarte a ti por siempre. No voy a cantar, pero decía eso la canción. Ustedes saben cuál es, muy conocida. Y la verdad que yo tenía como unos cuchillos en el corazón, pasando un proceso de muchas cosas en mi vida. Y a veces cuando te pones a ver esa aflicción, ya no puedes mirar más allá. Entonces estaba yo aquí y yo decía, no podía cantar y solo decía: Señor, gracias, y ya. Y yo no puedo decir: voy a adorar por siempre. En ese momento no lo podía cantar. Y mientras yo estaba en la adoración, en mi corazón Dios me hizo saber: los cristianos mienten cuando adoran. No todos, ¿verdad? Me estaba hablando a mí. Porque esa canción dice: voy a adorarte por siempre. Y en algún momento de mi vida yo la canté y en ese momento yo no estaba adorando a Dios. Y es que a veces ya vivimos la vida cristiana como algo cotidiano, como algo que ya es así como cuando te levantas, ya sabes que tienes que desayunar, ya sabes que tienes que ir a trabajar, ya sabes que tienes que hacer esto en automático. Pero Dios no es automático, Dios no es algo igual, no se mantiene estático, Dios está en movimiento, Dios es demasiado grande como para conocer solo una faceta de Dios. Podemos creer que conocemos a Dios, y vuelvo a repetir, estar como esta región que adoraba, que sacrificaba, que daba a un Dios no conocido. Asegúrate de que cuando nosotros digamos que somos cristianos, tengamos realmente una relación constante con Dios. Conocer a Dios no solo como nuestro abogado, como el Todopoderoso, sino como un Padre cercano que camina con nosotros todos los días de nuestra vida. Aparte, Él tiene cosas que quiere entregarte, pero si tú no hablas con Él, ¿cómo nos las va a entregar? ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Cómo vamos a comprender a ese Dios? Estamos escuchando una serie maravillosa que el pastor nos está dando del Apocalipsis, y estamos viendo de cosas que sucedieron y cosas que van a suceder. Pero ¿cómo
¿cómo podemos ver el futuro si no estar viviendo el presente con el Dios de nuestro futuro? Tenemos que aprender a habitar en su presencia aquí en la tierra para poder aprender a morar en su eternidad. En su eternidad. Hoy estamos aquí sufriendo de calor, pero ¿qué crees? En el cielo no va a haber calor. En el cielo no hay hospitales. En el cielo no va a haber nada de poderes. En el cielo está todo lo más hermoso. Y solo estamos sentados esperando a llegar al cielo, o estamos conociendo al Dios por el cual vamos a adorar toda la eternidad, o estamos esperando llegar a la eternidad para conocer al Dios no conocido. Usted tiene la oportunidad de conocer toda la deidad de Dios aquí en la tierra. Y sabe una cosa, usted va a ver sus circunstancias de otra manera. ¿Sabe? Es bien difícil el momento de aflicción, el momento de dificultad, el momento que viene a golpearnos a nuestra vida. Y estas semanas, por lo que les dije, el proceso que yo estuve pasando, yo sentía cómo venían una tras otra y mis oraciones se volcaron a eso, se volcaron a mi necesidad, se volcaron a eso y decir: Señor, ayúdame en esto, Señor lo otro, Señor aquello. Y Él me decía: tú encárgate de mi presencia y yo me encargaré de tus asuntos. Encárgate de conocerme a mí y yo me encargaré de lo que aún no conoces. No pongas en tu corazón ni siquiera mis planes. Pon en tu corazón mi corazón, porque yo me deleito cuando tú te sientas en tu habitación para solo contemplarme a mí. Para solo contemplarme a mí. Y me decía fuertemente, no sé cómo dice la pastora, no sé si era Dios, si eran los tacos que me comí, o si era yo misma diciéndome, pero yo me dije a mí misma: parece que no conoces a Dios como estás viendo las cosas. Y es que a veces decimos tener mucha fe, pero cuando viene el momento difícil, ¿qué pasa? Nuestra fe flaquea, y es normal que como humanos tengamos debilidades, pero necesitamos conocer más a Dios para que nuestros ojos puedan ver no la realidad, sino la verdad por encima de la realidad. Para que nuestros ojos espirituales puedan ver no solo lo temporal, sino lo eterno. Para que cuando escuche una palabra en domingo y los miércoles, no solo sea un momento de emoción y decir: wow, esto es para mi hermano, esto es para mi primo, esto es para mi mamá, esto es para mi papá, esto es para mi vecino. Esa palabra es para mí, porque en mi humildad yo sé que Dios es más grande, y aunque la palabra que se está dando la conozco, pero a Dios todavía hay más que conocerle. Hay más que conocer de Dios. Conocemos muy poquito, gracias hermano, de Dios, y a veces nos creemos tan espirituales que a veces ya ni queremos venir a la adoración y a la alabanza, solo a escuchar la palabra de Dios. El escuchar es recibir de Él para nosotros, pero el adorar y el alabar es el momento también de las ofrendas para nosotros darle a Dios. Para nosotros darle a Dios. Y tu alabanza y tu adoración no se va a hacer una adoración y una alabanza monótona, una alabanza sin sentido. No conozco la letra, no puedo danzar porque no conozco la canción. Vivo danzando, vivo adorando. La verdad, yo me imaginé mientras cantábamos en esta canción a todos los hermanos que estaban danzando aquí en sus casas. Yo me imagino que están así: vivo danzando, porque están diciendo vivo danzando. No están diciendo cuando vengo aliento yo danzo. Están cantando vivo adorando, vivo alabando, vivo. Lo hago todos los días.
Y ahí en su cuarto usted sabrá si danza o no, en su casa si usted danza o no. No estoy diciendo que todo el tiempo va a pasar en su trabajo así, ¿verdad? Pero estar consciente de que nuestra vida es adoración a Dios. Es adoración a Dios en todo tiempo. No solo adoramos con nuestra boca, sino adoramos a Dios con lo que hacemos, con lo que pensamos y con lo que decimos. Regresando, pero si hay un ídolo o un primer lugar en nuestro corazón, una persona, una cosa, un hábito, un sueño, un pecado que está ocupando el lugar de Dios, no vas a poder adorar como realmente fuiste creado para adorar. No vas a poder vivir en plenitud como la Biblia dice que vivamos en plenitud. Por eso cuando viene el momento difícil, en vez de que digamos, tomemos la palabra y la hagamos parte de nosotros, actuamos como si tuviéramos una insignia que dice al Dios no conocido. Como si todos los años que estuvimos acá pareciera que no hayamos conocido al Señor. Yo no quiero que el Espíritu Santo solamente nos visite. Yo puedo sentir la presencia de Dios en esta iglesia, no solo que ahorita la presencia de Dios está, es la omnipresencia de Dios y su presencia está en aliento de vida, pero yo quiero algo más y yo sé que hay algo más de Dios para eso y es su gloria manifestada aquí que yo la he visto y la he sentido en este lugar, pero sé que aún hay más. Yo no quiero que hoy salgamos con un toque de Dios y con una palabra de Dios. Quiero que hoy salgamos llenos de Dios, sabiendo que necesitamos conocer más a Dios, que necesitamos tirar ídolos en nuestro corazón, que necesitamos mostrar un Dios conocido en nuestra vida. Y a veces no necesitamos hacer mucho, hermanos, para conocer al Señor. A veces pensamos que necesitamos hacer algo para Dios, por Dios, para ganarnos un conocimiento de Él. Pero la Biblia dice en Salmos 46:10, estad quietos y conozcan que yo soy Dios. A veces en la quietud, a veces en el silencio, ahí Dios será conocido para ti. Hay muchas maneras de conocer a nuestro Dios. Y hoy, aliento de vida, necesitamos tirar, si es que hay algún ídolo en nuestro corazón, tirar estos ídolos para que Dios tome la forma completa en nuestra vida. Y si alguien le vendió un evangelio donde los problemas se van a ir cuando usted conozca a Cristo, eso no es verdad. Lo que sí es verdad es que Cristo va a estar en medio de esos problemas y tú tienes que aprender a ver las cosas como Dios las ve. Por eso hay veces que los pastores, que tus padres, que tus hijos te pueden decir algo y tú no logras ver eso porque no conoces más allá. Yo quiero que nosotros, aliento de vida, podamos conocer cada día más a Dios para poder ver la visión de Dios en tu vida, en tu familia, en tu casa, en esta iglesia, en esta ciudad y en este país. Porque si no, vamos a pasar de generación y en generación y el avivamiento de México en algún momento va a llegar. Pero yo creo que nosotros podemos ser parte de ese avivamiento. Nosotros podemos ser parte de lo que Dios quiere hacer en nuestro país. Pero necesitamos realmente conocer a Dios. Necesitamos realmente vivir una vida en relación con Dios. Yo me sorprendo cuando hay hermanos, no solo de aquí, he platicado con algunas otras personas de otras iglesias que dicen que hay hermanos de años conociendo a Cristo y de la noche a la mañana ya ni siquiera no asisten a la iglesia. Pero no solo eso, ahora Dios es un extraterrestre y Dios fue una mentira y yo me quedo asombrada
asombrada de lo que veo y de lo que escucho. Y digo, ¿qué pasó, Señor? No te conocieron, pero es que yo los veía genuinos. ¿Qué es lo que sucedió? Perdieron su relación con Dios y se quedaron con una parte. Repito, de la parte de su sanador, de su salvador, de su consolador, pero no terminaron de conocer a Dios por completo. Yo creo que el problema de todas las iglesias, de lo que la serie del pastor está hablando, es que perdieron muchas veces su relación con Dios, algunas de ellas, y se enfocaron y pusieron ídolos en su corazón de otras cosas. ¿Qué ídolos hay en nuestro corazón el día de hoy, hermanos? Que tenemos que entregarle a Dios. Inclusive a veces pueden ser tus hijos y tu familia. ¿Qué es eso que hay en tu corazón que está ocupando el corazón, en la parte del corazón de Dios? ¿Qué es eso que está ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas? Dejemos de jugar y pensar de que nosotros no somos idólatras y que otras religiones son idólatras. Podemos nosotros ser idólatras, inclusive de nosotros mismos, sentarnos en nuestro propio trono de nuestro corazón y complacernos a nosotros mismos. La vida no se trata de complacernos a nosotros mismos. La vida se trata de complacer a Dios, porque en Él vivimos, porque en Él nos movemos y porque en Él somos. Nosotros tenemos que agarrar esta palabra y decir, no importa lo que me toque vivir, por Él vivo. No importa donde me toque estar, por Él me muevo. No importa lo que tenga que suceder, por Él soy. Porque por Él vivimos, nos movemos y somos. Y somos en Cristo Jesús. Hay un pasaje, quiero terminar ya con esto. Dije que iba a ser cortito. Una historia que está en Cantares 5. Una historia que ya conté en una predicación donde la amada, habla de la amada y el amado. Dice que estaba recostada y el amado tocó las puertas de la habitación de la amada. Y ella quiso levantarse, pero estaba muy cansada, ya se había quitado la ropa, ya se había lavado los pies. Y el amado, tocando su puerta, dice que él metió su mano para querer abrir el cerrojo y entrar. Y no pudo entrar, y ella cuando se levantó para ir a abrir la habitación, el amado ya se había ido. Y la Biblia dice que ella, si lo tiene ahí en su Biblia, quiero leer esta parte. Dice que cuando ella intentó abrir, si me pueden acompañar en el piano, por favor. Cuando ella intentó abrir para encontrar a su amado, dice que el amado ya no estaba. Y entonces dice, el corazón se me detuvo, lo busqué y no pude hallarlo en ninguna parte. Lo llamé, pero no hubo respuesta. Los centinelas me encontraron mientras rodaban la ciudad, me golpearon, me hirieron, los vigilantes de la torre me arrancaron el velo. Les ruego, mujeres de Jerusalén, que si encuentran a mi amado, le digan que me muero de amor. Dinos, bella entre las mujeres, ¿en qué aventaja tu amado a otros hombres para que así nos ruegues? Y ella contestó, mi amado es. Y empieza a describir a su amado. Y tiene una descripción así detallada de su físico, como cuando ponen alerta Amber y ponen así la descripción de la persona que está desaparecida. Bueno, ella conocía los detalles de su amado, el lunar, su cabello, todo conocía de él y da una descripción exacta de su amado. Y al final de este pasaje dice, Él es mi amado, Él es mi amigo. Y en otra versión dice, Él es mi amado, Él es mi amor. Puede que en la vida nos hayamos perdido en un momento, nuestros ojos se hayan fijado
en otras cosas y nos haya golpeado, así como dice que la golpearon, la estuvieron atormentando y nuestros ojos se desviaron de nuestro amado, pero nuestro corazón, que ya conoce algo de nuestro amado, estaba queriendo conocer y buscarlo. Y cuando le preguntan las mujeres, ¿por qué estás tan desesperada? Como si fuera en estos tiempos, habiendo tantos hombres y todavía sigues pensando en ese. Pues ella dice, no es cualquier hombre. Y empieza a describir al hombre que era su amado perfectamente. Si alguna vez en tu vida, amado hermano, algunos momentos han llegado a golpear tu corazón, tu familia, los planes de Dios para tu vida, tu salud, que cuando te pregunten ¿qué es eso? ¿O quién es esa persona que tiene la capacidad para restaurarte? Tú puedas decir, ese es mi amado. El que me saca del hoyo, el que me levanta, el que renueva mis fuerzas, el que nunca me deja sola, el que me corona de favores, el que tiene un plan y un propósito para mi vida, el que me dio identidad, el que me guardó de la caída, el que me perdonó de mis pecados, el que me lavó los vestidos cuando otros me decían cosas que me lastimaban. Él decía cosas que me causaban como un barniz en el corazón, entraba como un renuevo a mi corazón. Mi amado es el Rey Todopoderoso, el Señor de señores. No es una persona desconocida para mí. Él es Dios, el Dios que vive, el Dios real. Yo no puedo decir, conozco de un Dios, pero que si quiere te sana. Yo conozco un Dios que Él es capaz y tiene el poder para sanar, para vendar las heridas, para restaurar al caído. Y lo puede hacer. Yo creo y yo quiero ver milagros y señales. Yo quiero ver eso de mi Señor. Pero solo lo podemos ver aquellos que conocemos cada día más a profundidad a nuestro Dios. Nunca en esta vida vamos a lograr comprender y conocer todo de Él. El hermano Lucio decía, aquel día cuando estemos cara a cara con Él y ya no haya impedimento para verlo físicamente. Pero mientras ese día, ahora podemos conocer en parte. Pero tenemos que decidirlo, hermanos. ¿Cómo combatir la idolatría? Es simplemente tirar y decir, ya no me importa, dejo el pecado, ya sí, muy valiente. No es por tus fuerzas. Necesitas decidir conocer a Jesús para que todos esos ídolos vayan cayendo y vaya Jesús ocupando el lugar más grande en tu corazón. Para que un día u hoy digamos, de oídas había oído, de domingos había escuchado, de miércoles había orado, pero ahora mis ojos te ven. Porque los ojos ven lo que el corazón conoce de Dios. Y usted, si tiene a Dios, puede ver a Dios en todas las cosas de su vida. Usted puede ver a Dios obrando todo el tiempo. Usted puede ver a Dios aún hasta en un funeral. Usted puede ver a Dios en todo momento. Y yo le invito, hermanos, a no conformarse con lo que conocemos del Señor. ¿Cómo le conozco, Mini? A través de su palabra. Ese maestro se pasaba horas por un conocimiento humano, científico, inteligencia humana, por tratar de ser mejor médico. Usted y yo, por tratar de ser más como Cristo,
Deberíamos pasar horas en la palabra de Dios, horas en su presencia, horas hablando con Él, horas contemplando, horas, todo el tiempo, todo el tiempo. Así que en esta mañana yo quiero terminar con la pregunta que hice al principio. ¿Quién es Dios para ti? Si podrías describir al Señor, ¿cómo lo harías en esta mañana? Y vamos a practicar adorando a Dios con todo lo que conocemos de Él y lo que admiramos de Él. Sin una letra de una canción. Yo no estoy diciendo que las adoraciones no sean de Dios. Al contrario, me encantan todas las adoraciones que exaltan a Dios. Deberíamos sabérnoslas. Pero tu corazón también tiene una letra específica de lo que conoces de Él. Y si tú no conoces mucho del Señor, tú solo dile: Señor, hoy quiero conocerte a ti por primera vez o una vez más. Una vez más, abre mis ojos, abre mi entendimiento, revélame al Hijo, muéstrame al Padre. Espíritu Santo, muéstrame tu persona, tu corazón. Ya no quiero ver humanamente, quiero ver con los ojos de tu palabra y con los ojos que tú me has dado para poder vivir en esta tierra como si ya estuviéramos viviendo en la eternidad.